Vamos a hablar hoy del DTMA, yo soy Nacho Ranz, yo creo que me conocéis casi todos, y él es Manuel Záforas. Vamos a hacer la presentación entre los dos. Nos caracterizamos porque no sabemos muy bien explicar qué hacemos en Paradigma, ¿no? Hacemos muchas cosas, pero no sabemos explicar bien el qué cuando nos preguntan. Y, a ver, yo voy a empezar por cómo surgió todo esto del DTMA, ¿no? Al final en la web de Paradigma pone que nos dedicamos a transformación digital, que es a lo que se dedica todo el mundo, ¿no? ¿Qué es la transformación digital? Pues al final es trabajar con una serie de tecnologías, una serie de prácticas, está unido al agilismo, está unido a continuous delivery, está unido a una serie de cosas, ¿no? Entonces nosotros lo que nos dimos cuenta es que ahora que todo el mundo hace transformación digital, que está en la sopa, pues que es algo que nosotros hacíamos desde el inicio de Paradigma. Es decir, nosotros ya trabajábamos así, no necesitábamos transformarnos digitalmente porque es algo que va en nuestro ADN el hecho de trabajar así, ¿no? Entonces empezaron a pedirnos los clientes proyectos asociados a transformación digital. En principio nos pedían, oye, quiero hacerme esta página web o desarrollos concretos, y de repente llega Isvan y nos dice, oye, yo quiero montar un departamento de innovación en esto que llama Gartner el modo 2, que trabaje con una empresa en modo 1 que trabaje de una forma más estándar y un modo 2 que trabaje de forma más ágil, y quiero que este modo 2 trabaje como Paradigma. Entonces fue un poco el primer proyecto con el que fuimos creando todo esto de proyectos de transformación. Después pasa lo mismo con Mutua. Mutua crea un área digital con un poco los mismos actores con los que nosotros solíamos trabajar en Mutua, y nos dice, oye, yo quiero que trabajar como trabaja Paradigma, en todo esto de continuous delivery, con tecnologías open source, etcétera. Quiero que me hagáis un proyecto de transformación en el que me ayudéis a trabajar de esta forma, implantar metodologías ágiles, etcétera, ¿no? Lo mismo BBVA. Después nos llega BBVA y dice, oye, ve nuestras oficinas, ve cómo trabaja nuestra gente, ve las mesas de pinball, los vinilos, etcétera, y nos dice, oye, quiero que me enseñéis vuestra cultura, ¿no? Ahí ya se empieza a hablar de cultura, esa cultura que tenéis, esto de los CUDOs, esto de la no organización, toda esa parte le encantó. Quiero que me ayudéis a crear como una especie de empresa dentro de BBVA que trabaje de esta forma, ¿no? Y ahora mismo estamos trabajando también en Carrefour, en un proyecto de transformación, en el que estamos rehaciendo todos sus sistemas internos, y lo mismo basado en tecnologías open source, metodologías ágiles, etcétera, ¿no? Son proyectos que van más allá de una web concreta o de un proyecto de software concreto, sino que van más a transformar empresas. Entonces, con esta experiencia transformando empresas y teniendo en cuenta también lo que os he comentado antes de que todo el mundo es transformación digital, dijimos, pues, ¿cómo podemos diferenciarnos? No todo el mundo hace transformación digital, está en la sopa, pero nosotros, que encima se nos da bien, ¿cómo podemos diferenciarnos de estos Accenture, de estos Everis que se suben al barco de la transformación, ¿no? Entonces le dimos una vuelta al tema, y si os fijáis en nuestra web no pone transformación digital, pone transformación digital aplicada. La forma que se nos ocurrió de diferenciarnos es, oye, estos venden el discurso de transformación digital, pero nosotros es que no lo vendemos, nosotros lo hacemos, va en nuestro ADN, ¿no? Entonces, no vamos a un discurso de transformación digital muy de alto nivel, sino que vamos a cosas prácticas. Tienes que implantar esta tecnología, tienes que implantar esta metodología, tienes que hacer este cambio para llegar a la transformación digital. Entonces, si veis en nuestra web, pone transformación digital aplicada. La segunda cosa que se nos ocurrió para diferenciarnos es crear una especie de producto. Con toda esta experiencia en transformación digital, oye, pues vamos a crear un producto que paquetice todos estos procesos de transformación que estamos haciendo. Este producto lo hemos aplicado en Colegio de Registradores, que es ahora lo que os va a contar Manu. Se creó también un microsite asociado a este producto, que es el DTMA, que ahora os voy a enseñar brevemente, y un poco también la idea viene de reuniones con Microsoft, en la que es uno de nuestros partners. Nosotros vendemos una transformación digital apoyada en herramientas de Microsoft o de Red Hat o de Google, un poco de nuestros partners, y ellos lo que nos dijeron es que los comerciales, para ellos vender transformación digital es algo como un poco etéreo, necesitan vender algo más concreto para poder cerrar la venta, etcétera, ¿no? Entonces la idea también de crear el producto vino un poco de reuniones con ellos, de oye, pues os paquetizamos esto en un producto y que vosotros podéis ir a vuestros clientes a vender este producto, el DTMA, y que luego, como acciones del DTMA, van a salir cambios tecnológicos que van asociados a ir a cloud, etcétera, pues ya ahí se meten vuestras herramientas. Y de ahí surgió un poco la idea de crear el DTMA. A ver. Vale. Las mediciones que hacemos, principalmente la transformación digital, la tecnología es un punto muy importante.
pero de nada sirve, como comentábamos también un poco ayer en la reunión, si no está asociado a temas culturales, pues valores de la compañía, cómo se capta el talento, cómo se hacen las revisiones 360 entre la gente, tema de un poco de cultura de empresa, ¿no? Cultura de startup. Temas de customer centric asociado a todo lo que es la experiencia de usuario o cómo de importante es tu usuario en tu proceso de definición de producto. Aquí es donde principalmente más ha aportado la gente de UX. Temas metodológicos, importantísimo, pues igual que en Paradigma, las metodologías ágiles para nosotros es uno de los puntos más importantes de la transformación digital. Y temas de innovación, pues cómo se gestionan tus departamentos de I+D, cómo se generan las nuevas ideas, esos procesos de conceptualización de ideas, si participa todo el mundo, si se hacen dinámicas, etc. Estos son un poco los 5 vectores en los que se mide. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero mostramos al cliente un poco cómo está el estado del arte para que pueda compararse. Es decir, a lo mejor el cliente se piensa que le preguntas, ¿estás bien en cuanto a despliegues en producción? Y te dice, sí, perfectamente, cada despliegue paro el fin de semana, estoy 2 días con una cortinilla y el lunes subo. Lo hago perfectamente. Si no, sabe que quizá la tendencia del mercado es hacerlo de otra manera, ¿no? Es hacerlo sin parones, sin dontar. Entonces, primero se le muestra un poco el estado del arte, después se hacen entrevistas o dinámicas en las que se les pasan unos tests con preguntas concretas. Oye, ¿cada cuánto subes a producción? ¿Qué herramienta utilizas para subir? ¿Haces dailies todos los días? Pues un poco cada vector tiene sus preguntas. Se eligen, son sesiones individuales, en las que a cada uno, bueno, luego lo contaré esto mejor Manuel, la aplicación concreta en un proyecto, se le hacen, o sea, se coge una persona y se le hace un vector completo. A ti te pregunto el vector metodología, te sientas y te hago las 40 preguntas de ese vector. Y en función de eso sacas una nota. Pues le hacemos el mismo vector a 8 personas o 10 personas y después se hace la media y es como está de metodología la empresa, ¿vale? Se procuran coger personas de perfiles altos hasta perfiles pues más bajos. Después hacen se definen unos objetivos estratégicos. Esto significa que no todas las empresas tienen por qué estar al 100%. Por ejemplo, hemos trabajado ahora con colegios de registradores que tienen unas limitaciones que les da la ley y una forma de trabajar tipo administración pública en el que hay cosas que las que no pueden llegar aunque quisieran. Y después hace un informe final que la idea es un poco lo que os comentaba antes, ser concreto en cuanto a las acciones que tienes que llegar para alcanzar el 100%. Vale, esto es un poco nuestra experiencia en números en cuanto a sectores en los que hemos trabajado, en los procesos de transformación y cómo están de avanzados en digitalización. Y esto simplemente para que veáis un ejemplo que ahora os enseñará Manuel. Hicimos una aplicación donde se pasan los tests y los tests son de este tipo, ¿no? Este es el tipo de preguntas. ¿Qué metodología de trabajo se usa para el desarrollo de tus proyectos? Pues aquí el cliente dice, vale, pues no utilizo ninguna, o utilizo Waterfall o metodologías ágiles pero solo aplicadas al desarrollo, o la opción que nosotros consideramos mejor, que es metodologías ágiles como estándar comparativo para toda la empresa, ¿no? Que participa desde desarrollo, negocio, etcétera, ¿no? Entonces vas pinchando y vas así pasando de pregunta en pregunta. Y bueno, como introducción yo creo que ya está bien. No sé si te he pisado media presentación o de momento bien, ¿no? De momento bien. El micro. El micro. Las comparativas, ¿cómo las hacéis dentro de las empresas? Por ejemplo, estamos hablando de los despliegues y demás. ¿Lo hacéis dentro de, por ejemplo, en banca, en el sector de banca, o lo hacéis de manera completamente horizontal? O sea, el cliente te fija un poco hasta dónde quiere llegar. Es decir, puedes preguntarle si tiene automatizados todos sus despliegues, por ejemplo. A lo mejor te dice que a producción no quiere automatizarlo. Pues, oye, no quiero estar... A lo mejor para nosotros, imagínate, el 100% en ese vector o en esa pregunta sería, tengo automatizado incluso hasta mis despliegues a producción. A lo mejor ese cliente de banca te dice, no. Me refería más en el estado del arte, que hacías referencia que hacíais una comparativa con el resto del sector. ¿Cómo lo...? Nuestra experiencia en proyectos con ese sector. Interno. Vale, pues bueno, como ha contado ya Nacho, yo voy a explicar algunos detalles más de cómo lo hemos implementado concretamente el ETMA en el Colegio de Registradores, que ha sido quizá el primer proyecto donde se ha llevado a cabo con esta filosofía de este producto empaquetado, que se ha vendido como tal, y hemos generado un informe siguiendo estas ideas, ¿no?
Entonces, bueno, la primera fase ha sido la elaboración de las preguntas, ¿no? Como ha enseñado Nacho en el ejemplo, al final esto es una batería de muchas preguntas y la elaboración de las mismas pues ha llevado bastante trabajo. Lo primero que se ha hecho es estos 5 vectores que ha comentado Nacho, que son los principales, los hemos subdividido a su vez en todas las categorías que pensamos que son importantes y que caerían dentro de cada vector, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en tecnología, bueno, tecnología es algo muy amplio. ¿Qué estamos hablando, ¿no? Podemos medir temas relacionados con buenas prácticas de desarrollo, temas relacionados con arquitectura, con Big Data, con cómo gestionas tus entornos, cómo haces tus despliegues, operaciones, QA, ¿no? Y así con todos los vectores. Para cada vector hemos identificado una serie de categorías o áreas y dentro de cada una de estas se han hecho un montón de preguntas. Las preguntas, como ya hemos visto, pues al final hemos usado un formato muy sencillo, ¿no? Tenemos una pregunta y una serie de opciones. Lo que está por debajo quizá no se ve es que cada pregunta la hemos baremado dándole una importancia, ¿no? Porque hay preguntas que pueden ser más no tan importantes y otras que son realmente críticas, ¿no? Que la respuesta te va a dar mucha información. Entonces, todas las preguntas las hemos valorado como de importancia alta, media o baja. Y luego, a su vez, como decía Nacho, pues cada respuesta consideramos que tiene una puntuación, ¿no? Hay respuestas que son muy malas y les damos un suspenso y otras que sería lo ideal según nuestro punto de vista y le damos la máxima nota, ¿no? Entonces, combinando esta puntuación con este baremo de la importancia que le damos a la pregunta, hemos conseguido obtener unos datos. Vale, un poco los números de que estamos hablando, ¿no? Pues hemos hecho los 5 vectores, las 33 categorías que enseñé antes, y en total nos han salido 298 preguntas después de un proceso de refinamiento de varias semanas. Cada una, en total, las respuestas posibles a las preguntas han sido 1098 opciones de respuesta, y durante todo este proceso ha trabajado un montón de gente, ¿no? Más de 15 personas de Paradigma, de todas las áreas y departamentos que tenían algo que aportar en estos tests, y bueno, eso también ha sido muy interesante cómo se ha enriquecido el test con toda la experiencia y todo el punto de vista pues desde gente de UX o de Customer Experience hasta gente de operaciones, hasta gente de desarrollo, o, en fin, para intentar cubrir todos estos aspectos y todo el conocimiento que tenemos aquí distribuido en todas las personas que formamos Paradigma que se vea reflejado en el test. Solo comentar una cosa, ¿por qué 5 vectores? Voy a contarlo antes, el proceso ha sido al revés. Es decir, hemos partido de las 298 preguntas sobre folio en blanco, oye, ¿qué preguntaríamos para ver si una empresa está transformada digitalmente? Y a partir de ahí las hemos ido agrupando y es cuando han salido esos 5 vectores, ¿no? Porque al principio, cuando pensábamos que vectores, no éramos capaces de sacar los vectores y pensar en las preguntas. Muy bien, pues después de este trabajo de varias semanas y sí. Lo de las 15 personas es un número fijo, depende del tamaño de la empresa. ¿Cómo definís cuánta gente? No, esto ha sido las personas que han participado en este proceso, independientemente del colegio de registradores o de la empresa, son las personas que han participado en la redacción de las preguntas. Las preguntas son independientes de la empresa. Estas preguntas las podemos hacer a muchas empresas, cada empresa tendría una puntuación. La gente que había participado en las entrevistas. No, ahora vamos a esa parte, ¿vale? Este sería el punto 1, que es la elaboración de las preguntas, pero que es un trabajo muy importante, porque si no haces la pregunta adecuada, no vas a tener la respuesta que esperas y no vas a tener la información con la que puedes medir o valorar cómo mejorar, ¿no? La segunda parte que quería contar es la construcción de la aplicación que hemos hecho para llevar a cabo estos test, ¿no? Entonces, bueno, algunos requisitos que surgían cuando pensamos en qué aplicación se podría hacer, ¿no? Pues tenía que ser responsive, por supuesto, pues nos imaginábamos que a lo mejor se pasaba en un PC, pero a lo mejor se podía pasar en un tablet incluso, ¿no? Si hablamos de transformación digital, las respuestas las podríamos pasar desde cualquier sitio, desde una oficina, desde un parque, ¿por qué no? Teníamos que tener, por supuesto, autenticación, ¿no? Y además que cada cliente solo viese sus tests y sus respuestas, pensando en escalar y tener muchos clientes en el futuro. Cada persona a la que fuésemos a pasar la encuesta le íbamos a pasar un cuestionario de un solo vector y para esa persona en concreto. Y esto teníamos que almacenarlo e indexarlo perfectamente para saber quién había respondido a qué cuestionario y a qué vector de los 5 que tenemos definidos. Por supuesto, las preguntas pueden estar vivas, van a evolucionar. Esto va a ser un proceso iterativo y tenemos que ser capaces de ir mejorándolas, las respuestas, de mejorar la redacción de las cosas que no se han entendido y en el futuro pues esto va a cambiar. Esto lo tenía que permitir la aplicación y necesitábamos tener un sistema para no perder ninguna respuesta, ¿no? Imaginaos que llevamos un test de 100 preguntas y en las 50 se nos estropea por un problema de red, por ejemplo, porque estamos por el wifi de
del cliente iba muy mal, no podíamos permitirnos el lujo de perder estas 50 primeras preguntas, ¿no? Que es un valor fundamental. Entonces se diseñó con una arquitectura de manera que cada respuesta que se daba inmediatamente la guardábamos, la persistíamos en base de datos. Y por último teníamos que ser capaces de toda esta información que vamos a generar, que al final sería un volumen grande, pues tener los datos agregados, poder sacar medias, poder sacar resultados para luego hacer una labor de análisis de estos resultados. Siempre por cliente y por vector. Entonces, bueno, tuvimos poco tiempo para diseñar esto. Al final lo que construimos fue una aplicación basada en Django, usando una librería de Django que se llama Django REST Framework, que facilita la construcción de APIs, y con esto construimos una API REST que exponía todas las funcionalidades necesarias para la gestión de encuestas, ¿no? Y sobre esto se construyó una aplicación en Angular, una Single Page Application, con una interfaz similar al mini test que ha enseñado Nacho, que está en la página web, que atacaba este API y iba mandando las respuestas. Además, en paralelo teníamos un módulo de administración, una herramienta donde se podían añadir nuevas preguntas, modificar las respuestas y realizar toda esta gestión de back office que fuese necesaria. Vale, pues quería enseñaros, no vamos a hacer un test completo, pero quería enseñaros un poco rápidamente la aplicación. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿O prefieres al final? Lo que tú prefieras. En la elaboración de las preguntas decíais que le dabais importancia a las preguntas, pero dentro de esas preguntas ¿utilizáis algún sistema de pesos? ¿O no llegabais a ese nivel de abstracción? O sea, cada pregunta tiene un peso, ¿no? Digamos que la pregunta puede ser de mucha importancia o de poca importancia, y esto se usa luego en el cálculo de los resultados. Imagínate en el ejemplo que hemos puesto antes, ¿qué metodología utilizas si Waterfall, Scrum, Kanban, etcétera, tiene más peso que si haces bien las dailies? Claro. Por ejemplo, esa pregunta es de importancia baja, la de qué metodología usas es de importancia alta. Entonces luego a la hora de hacer la media de las 40 preguntas no todas ponderan igual. Claro, yo lo digo porque en este caso, que siento que es un procesado bastante complejo porque puede llegar a sacar mucha información del cliente, un procesado simple en el sentido de decir, pues esta tiene un peso de 10 con respecto a esta que tiene un peso de 3. Eso no se queda un poco cojo de cara luego, porque al final te va a salir, pues tiene 225 puntos, por ejemplo. Eso no te va a quitar un poco, o te va a ocultar la información de qué puntos están más bajos frente a otros, etcétera. Te va a enseñar ahora las respuestas, que luego se individualizan las acciones a tomar. Claro, al final lo que tenemos es un montón de datos que hemos agregado, pero tú tienes la visión de la pirámide completa de los datos, ¿no? Puedes bajar a muy bajo nivel, a ver Chepito que respondió, o puedes tener una visión más de alto nivel, y depende del análisis que quieras hacer. Como al final el objetivo que contaba era ser concretos en cuanto a las acciones, pues esa concreción la sacas de las preguntas individuales, aunque luego la agregues en un número para que sepas, oye, a nivel de transformación global digital estoy en este número. Ahora vemos en la parte de análisis y informe, ¿vale? Solo, bueno, enseñaros, no vamos a liarnos mucho con la aplicación, simplemente que veáis que es una aplicación en Angular con una interfaz muy sencilla, ¿no? Porque era lo que queríamos, que fuese muy sencillo y muy fácil pasar las encuestas, ¿no? Entonces, cuando la persona del cliente entra aquí, simplemente tiene que rellenar su nombre y su cargo para tenerla identificada a nosotros y elegir el vector del que va a pasar el test. Por ejemplo, si yo elijo innovación, De Parkinson en la pantalla. ¿Te quieres sentar o no? no, solo... Vale, y a partir de aquí se cargarían a través de este API que expliqué todas las preguntas. En este caso he seleccionado el vector de innovación, se cargarían todas estas preguntas del vector de innovación, en este caso 23, y iríamos respondiendo, bueno, una metodología similar a la que tenemos en la mini aplicación que hay colgada en la página web, ¿no? Y aquí además veríamos que las preguntas están agrupadas en las diferentes categorías que hemos definido para innovación, de manera que él va a ir viendo su avance y va a ir pasando por todas estas categorías. Vale, simplemente quería enseñar esto. Volvemos a la presentación. La tengo... Ah, vale. Aquí. Bueno, y esto lo hemos podido hacer pues, usando tecnologías como Angular y Django, ¿no? Que nos han permitido hacer una aplicación pues, sencilla, pero muy rápido y muy ágil. Bueno, y ahora ya vamos a cómo hemos hecho esto concretamente en el Colegio de Registradores. Bueno, la metodología ha sido la siguiente. Al final
se han seleccionado, se han identificado una serie de personas clave o fundamentales para cada uno de los vectores, ¿no? No han sido las mismas personas las que han respondido todos los vectores, sino que cada persona se la ha visto que podía aportar más conocimiento en un vector en concreto. Y bueno, hemos estado allí varias personas durante varios días realizando estos tests, ¿no? Entonces la metodología siempre ha sido que nos hemos sentado con una persona con cada uno de ellos y hemos estado a su lado ayudándoles a pasar el test, no han pasado individualmente, de manera que hemos sido capaces de responder las preguntas que les han podido surgir cuando no entendían algo sobre la marcha, nos han podido dar feedback, hemos podido tomar notas porque evidentemente a veces es complicado recoger toda la riqueza de lo que puede estar pasando en la empresa solo con las preguntas y bueno, esto también lo vamos a usar como input para mejorar el propio test, ¿no? En el futuro. Esta ha sido la metodología y algunos números, bueno, pues al final se han entrevistado 12 personas durante 2 semanas. Como os digo, no todas las personas han realizado todos los tests, hay personas que eran muy clave y han realizado varios tests y otras que solo han realizado uno. En total se han pasado 33 cuestionarios. Hemos recopilado 1.929 respuestas que nos han dado y al final, entre las métricas puntuales y las métricas agregadas, hemos obtenido pues, 2.300 métricas de puntos de información, ¿no? que pueden ser analizadas. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque en el fondo hemos recopilado mucha información en muy poco tiempo con un esfuerzo relativamente pequeño, ¿no? Sin tener que estar ahí meses haciendo una consultoría y un análisis. Y ya para acabar, el último punto que queríamos comentar era la parte del análisis que se ha hecho de los datos y cómo se genera este informe que comentaba Nacho, que les puede aportar a ellos un valor y unos objetivos concretos y tangibles de hacia dónde deberían de ir. Entonces, bueno, aquí yendo un poco con tu pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de información podemos sacar? Pues al final somos capaces de sacar una puntuación por vector, una puntuación por categoría de cada vector. Estas puntuaciones se dan entre 0 y 100. Y también podemos ir a cada pregunta a ver qué respondió cada persona y analizarlo, ¿no? Pero aquí nos da una visión muy buena de realmente las cosas que están yendo regular, las que están yendo bien y las que están yendo muy mal. Es bastante evidente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos la información compilada de todas las personas que han respondido el test, qué respondieron y qué puntuación les dimos y qué peso tenía esa pregunta que se les hizo, ¿no? En una vista de resumen. Este tipo de cosas nos las ofrece la aplicación. Bueno, hemos analizado estos datos, se han hecho cosas como mirar algún dato estadístico, medias, desviaciones típicas. Ha pasado alguna vez que las respuestas eran muy dispares y entonces viendo la desviación puedes ver que o no han entendido bien la pregunta o realmente están muy desalineados dentro de la propia empresa, ¿no? Puedes sacar ahí conclusiones. Hemos buscado patrones de las cosas que vemos que funcionan peor, estas respuestas que no están alineadas y al final lo que hemos construido y elaborado es un informe en HTML final que se le libera al cliente donde puede ver todas estas puntuaciones de alto nivel agregadas y una serie de objetivos concretos. Vamos a ver un ejemplo del informe que se ha generado para el Colegio de Registradores, que además se le cuelga aquí y se le entrega online. Ellos lo pueden consultar cuando quieran. Por supuesto con contraseña que no os diré. Como parte de que, como esto ahora se supone un proceso digital, pues para dar ejemplo, en lugar de entregar el análisis en PDF, decidimos hacer una web con todo esto, ¿no? Y entregar los resultados como HTML en web. Eso es. Entonces, bueno, esta es la página de inicio donde se explica un poco el porqué de todo esto, los vectores, bueno, lo que ha contado un poco Nacho también, y el objetivo de mejora, ¿no? Al final, en este caso concreto, pues ellos han sacado un 34% sobre 100. Y en cada uno de los vectores las puntuaciones que han obtenido son estas, ¿no? Entonces, bueno, veis que claramente hay algunos que están mejor que otros. Luego lo que podemos hacer es entrar en cada uno de estos vectores y ver el detalle, ¿no? De qué podemos hacer para solucionar o para mejorar la puntuación en este vector. Por ejemplo, si entramos en innovación, donde nos saca un 38%, aquí hacemos un pequeño análisis de qué ha pasado y podemos ver el desglose en estas categorías que comentábamos de realmente cuánto han tenido en cada categoría, ¿no? Entonces aquí estamos hilando ya más fino, estamos viendo, bueno, realmente esto no está tan mal, los problemas parece que están más en otras partes. Vale. Y aquí abajo lo que les hemos ofrecido es un diagnóstico de cada una de estas categorías, de por qué pensamos que han obtenido esta puntuación, qué problemas hemos detectado
tras hacer un análisis de las preguntas, y lo que es más importante para ellos, bueno, una solución con puntos bastante concretos, bastante ejecutivos de qué podéis hacer para intentar mejorar esta puntuación. Y así lo hemos hecho con todas las categorías de todos los vectores, ¿vale? Esta es un poco la idea, que a ellos les aporte mucho valor porque con esto se puede decidir las siguientes acciones a realizar, se puede diseñar un plan de acción, y nuestro objetivo también es que incluso se pueda repetir el DTMA pasado un tiempo, pues no sé, 6 meses, un año, cuando se pueda considerar, y ver realmente si han implementado alguna de estas soluciones que les hemos propuesto y cómo ha impactado esto en el resultado. Si tomamos de nuevo la medición y obtenemos otras métricas y otro valor. Esto para las empresas, pues imaginaros, ¿no? que muchas andan muy perdidas en este mundo, pues es una herramienta muy buena para saber hacia dónde tienen que ir, ¿no? Qué cambios tienen que hacer. Y esto para todos los vectores, ¿no? Aquí hablamos en este de innovación, pero bueno, fijaos, de tecnología posiblemente sea el más grande, pues es de los más importantes. Aquí es curioso, ¿no? Como en buenas prácticas no han salido tan mal, pero en otros vectores pues la cosa está bastante mejorable, digámoslo. Entonces, bueno, aquí hay propuestas muy interesantes para ellos. Y esto es lo que se le entrega, este es el resultado de un trabajo de análisis y de recopilación de información a través de los cuestionarios. Y nada más, por mi parte, no sé si tenéis alguna duda, preguntas. Yo tengo dudas. A ver. La primera es para Nacho. Antes comentaste al principio que esto al final es para vender a los clientes y intentar un poco hacer una pequeña paradigma o un poco la filosofía de paradigma dentro del cliente, ¿vale? O sea, al final, pues eso, incluir metodologías, mejorar la tecnología, etcétera. Al final eso, el fin que se me ocurre a primera vista es, le estamos vendiendo la solución de cómo tienen que cambiar en vez de ofrecernos a nosotros mismos. O sea, es como que nos estamos... No, pero a ver... Te entiendo sí, lo que, la contra que vas a decir, pero en cierto punto sí que me surge la duda de decir, joder, le estás diciendo, o sea, yo le digo a Carrefour, mira, si haces esto, vas a ser como Paradigma, y en vez de contratarme a mí, que soy Paradigma y tal, te hago que cambies para que no me necesites. Es un poco la filosofía así de primeras que me puede venir con esta idea. No es la idea es más, tienes un 33% en tecnología, ¿vale? Para llegar al 100% tienes que ir a cloud, por ejemplo, es una de las opciones, tienes que pasar a una cloud pública o privada, instalar o bien un OpenShift o ir a Amazon con estas historias, con lo cual ahí sale un proyecto de pasar tu infraestructura a cloud. Ese proyecto se lo pueden dar a Paradigma o a otro, pero bueno, si Paradigma se lo ha comentado, se ha ganado su confianza como partner, hay muchas posibilidades de que ese proyecto lo haga Paradigma. Otro proyecto, oye, pues están utilizando CVS o de lo que tiene IBM. Pues nosotros proponemos ir a GitHub o GitLab, instalar una política de ramas, controlando permisos, etcétera. Ese es otro proyecto que sale del DTMA, saldrán N proyectos. Pues Paradigma tiene muchas posibilidades de después ganar esos proyectos para... Realmente inicialmente... Podrían hacerlo ellos sin nuestra ayuda, seguramente. No, o quizá no, porque no tienen suficiente conocimiento, ¿no? Si han fallado en esas preguntas, quizá necesiten ayuda para esos proyectos, porque no sean capaces ellos mismos simplemente con esto de hacer todo eso, ¿no? Sí, eso es. Realmente eso es la contra que se me ocurre, pero a la larga, o sea, al final esto sí que es, al final es una transformación, es un proceso, pero a la larga, cuando por ejemplo llegue Carrefour, está mal de cloud, nosotros te ayudamos, sale un proyecto Paradigma, tardas 2 años en enseñar a Carrefour cómo hacer un cloud, y a los 2 años zanja un contrato. Entonces al final estás ayudando a una transformación, pero cuando se transforme ya desaparecemos. Lo que pasa es que tú sabes cómo es el mundo de la tecnología. El mundo de la tecnología al final tú estás transformado digitalmente o estás perfectamente tecnológicamente hoy, y si te duermes 5 años, pues terminas mirando atrás y dándote cuenta que estás casi como programando en COBOL. El resto de competidores de Carrefour. Claro, esto es una evolución constante, es decir, si nosotros tú ahora mismo estás al 100 y te duermes, dentro de 2 años estás al 30 otra vez, con lo cual esto es una constante evolución de tecnologías y... También tienes que pensar, Rubén, que nuestro objetivo es ayudar a los clientes, claro. No, en cualquier caso, nuestro objetivo yo realmente miro en el sí. futuro, dentro de 3 años, si vendemos nuestro conocimiento, porque al final somos como profesores de nuestros clientes, vendemos eso, pero luego llega el momento que Carrefour sea experto a lo mejor en cloud, porque ha seleccionado a gente que al final la compra, forma parte de su equipo y no lo necesita a nosotros. Es decir, a lo mejor entre 3 años el cloud no es la punta, claro. Y nosotros somos expertos en lo siguiente
Y No, a da lo igual. mejor tenemos que ir con un DTMA que tiene un nuevo vector y ayudarte en esa línea. Yo creo que el hecho de hacer público nuestro conocimiento, más que perjudicarnos, nos da valor. Justo Sí, como o sea, lo comentábamos, sí, ¿no? Nos realmente- posiciona bien en el cliente para luego hacer otros proyectos. Vale. Y la otra que tengo es un poco más rara, pero este test, yo cuando he visto el porcentaje dije, joder, está jodida hasta cierto punto, porque dice, joder, ha suspendido. Pero una empresa que consideremos realmente digital, o que consideréis realmente digital, ¿cuál es el porcentaje, o cuál es el baremo de porcentajes que debería tener para decir, porque un 100% va a ser imposible, ¿no? Pero ¿cuál es el porcentaje a partir del cual podemos decir, esta empresa está transformada digitalmente o es digital? Esa es la pregunta. Hombre, yo creo que hay que pensar que siempre se puede mejorar. Todas las empresas en general, ¿no? Entonces, no es tanto poner una etiqueta, yo lo veo así, sino ver cuáles son los puntos en los que puedes hacer esfuerzos para mejorar. Y eso es lo que detectamos nosotros, ¿no? Que a lo mejor es difícil darse cuenta de eso. Uno mismo está imbuido en su día a día. Entonces, el objetivo del test yo creo que va por ahí, detectar tus debilidades mayores para ver dónde puedes hacer las mejoras más grandes. ¿Que estás muy bien? Bueno, no sé. ¿Cuánto sacaría Google en este test? No lo sé, pero seguro que Google tiene cosas que mejorar, ¿no? Y seguro que están pensando todo el día en reinventarse y mejorar. Entonces tampoco hay una etiqueta que podamos decir certificado de transformación digital. No es ese el fin. Y una pregunta, ¿habéis hecho esto en Paradigma? Es una buena pregunta. No, pero yo tengo planteado hacerlo. Habría que pensar un poco cómo lo hacemos, ¿no? Sería escoger diferente gente de diferentes proyectos, porque también es un poco complicado, porque en Paradigma si preguntas por tecnologías, pues algunos proyectos que anden mejor, otros proyectos anden peor. Entonces sería una media, ¿no? Porque, claro, pero la tecnología depende del cliente. O sea, así como Colegio de Registradores es como una especie de producto en el que ellos eligen qué tecnología utilizar, etcétera, nosotros tenemos restricciones heredadas de los clientes en algunos casos. Pero bueno, al final tienes que hacer una media, entonces eso también no sería es algo parte- representativo. Entonces la media te va a bajar. Eso también sería Pero parte significa entonces que si te bajas ya por algo. Ya, pero me refiero, a lo mejor no significa que tú no sepas hacer continuous delivery, sino que en tu proyecto no se hace porque con ese cliente no te deja. O sea, hay una pequeña influencia de... Pero seguirá siendo un punto a mejorar. Sí, está clarísimo. Hay que hacerlo. Sí, sí, yo una de las ideas que teníamos era pasarlo y estoy seguro que no sale el 100%. No. Saldrá una nota alta. Sí que es verdad que el test, ¿de dónde parte? De cómo trabajamos en Paradigma, ¿no? Con lo cual hay muchas cosas que saldrán altas. Consideramos Sí. que la mejor forma de trabajar es esa. Es que yo pienso, yo como cliente, si yo contrato esto, yo creo que la primera pregunta que me surgiría es: ¿y vosotros cuánto tenéis en esto? Pues hacemos otro seminario cuando lo hagamos. A ver, supongo que también estas cosas, sobre todo esto está más orientado a gente de producto, ¿no? Es decir, está más, a mí me parece que tiene más sentido en empresas que tienen un producto que vienen de un área no digitalizada, donde puedes decirles, oye, pues eso, un Carrefour, ¿no? Que a lo mejor tiene un producto más definido, más ver cómo se transforman, ¿no? O ver cómo transforman toda su parte de operaciones, sus diferentes sectores, Está claro. que no tanto en empresas de tecnología. No sé. Yo tengo una pregunta. Igual no es exactamente de cómo se ha hecho ni cómo lo habéis desarrollado en este caso, sino de cómo habéis llegado al cliente y no quiero que suene mal, pero cómo le habéis convencido de hacer esto al cliente. ¿Cómo le habéis convencido de que hacer esto le va a venir bien? Porque suena un poco como... O sea, voy a clientes y sabes que al final de cuentas cosas y muchas veces clientes como, vale, sí, me estás vendiendo Ahora mismo, una moto. ahora mismo hemos encontrado un patrón en los clientes que nos están llegando, tienen más o menos todos los mismos problemas. No tienen automatizados los despliegues, tienen la calidad es manual, no es automática, etcétera, y es un poco la idea de hacer producto. Entonces, como todos más o menos tienen el mismo problema, más o menos a todos les encaja esto. En el caso de Colegio de Registradores, el cambio vino a través de la tecnología. Ellos llaman a Paradigma y les dicen, oye, queremos hacer una renovación tecnológica. Tenemos aquí un jaleo de tecnologías, aplicaciones, tenemos unas aplicaciones en .NET, otras en COBOL, otras en Java, otras en... Bueno, aquí hay gente que conoce mejor que yo el Percal, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos llega eso, nosotros hacemos unas preguntas a la empresa y vemos más o menos cómo está y dijimos, vale, hay que hacer un cambio de tecnología, pero joder, si no cambiamos aparte la metodología, si no metemos temas de optimización de sistemas, si no cambiamos un poco la cultura, no vamos a conseguir nada si solo cambiamos la tecnología. Entonces le contamos esa historia de los 5 vectores, tal cual, y dice, ah, vale, eso es lo que quiero. Yo pensaba que quería cambiar la tecnología, pero bueno, había caído que la transformación digital es un poco más amplio que todo eso, y entonces le convencemos de hacer esto.
Y un poco al hilo de lo que dice él, ¿cuál fue, o sea, cómo quedaron de contentos después de haber pasado, o sea, después de haberle hecho esta consultoría, digamos? Todavía no lo han visto. ¿Todavía no lo han visto? Sí. No, ya. ¿Y Ayer. qué les pareció útil, realmente útil? O... Ayer fue la reunión de entrega y felicitaron al equipo porque quedaron bastante contentos un poco con el proceso en general. El proceso no fue solo el de TMA, hubo alguna cosa adicional, algunos Inception, algunas ideas de nuevos productos, etcétera, pero felicitaron al equipo. Yo tengo otra pregunta. Esto al final está dando una calificación a esa empresa. ¿Le interesaría a Paradigma el hecho de ser como una entidad certificadora? Es decir, pues mira, somos Paradigma y si superas este porcentaje te certificamos como empresa digital de que tu nivel es este, a nivel digital. O sea, me refiero a nivel producto. ¿Sería interesante certificar o usar el concepto de tienes un certificado que Paradigma te da con este nivel de transformación? ¿O es simplemente le das un porcentaje y que él ya haga los cambios? ¿Sabes? O sea, me refiero, es un evolutivo, ¿sabes? Una transformación evolutiva que tú le vas chequeando cada cierto tiempo y vas mejorando tu nivel de certificación, o es un Lo de porcentaje. repetir el test sí que es algo que está en la idea original. Ahora, lo de llevarlo ya al nivel de certificación, no sé hasta qué punto, o sea, no nos ha planteado, no sé hasta qué punto es interesante, hasta qué punto podemos ver a Paradigma como una entidad certificadora, ¿no? Yo creo que el objetivo siempre ha sido: tenéis estos problemas, los hemos detectado y queremos ayudaros a solucionarlo y tenemos gente, podemos hacerlo. Ese es el enfoque. Tendríamos que tener, hombre, en el momento, si tenemos 1000 test al año que viene, a lo mejor podemos plantearnos algo de eso. A lo mejor tiene sentido, sí. O sea, más que nada, por ejemplo... Pero necesitaríamos volumen, de alguna forma, para poder tener esa credibilidad te la da el volumen de... Sí, o sea, está claro que a día de hoy no tienes ese nivel de volumen, pero de aquí a X años, al final, ojalá. pues es como Scrum. Al principio Scrum era una metodología y luego al final, pues, como comenta Javi, pues existen certificaciones y demás que te dan un punto más de cara al exterior, de decir, tal. Sí, ojalá podamos llegar a ese punto. Lo que pasa es que al ser un poco cuestionario, cuestionario, ¿no? En realidad. No está preguntando por conocimientos, entonces al final la gente también podría responder lo que saben que tienen que responder para obtener una certificación. Claro. Ahí está Paradigma cambiando los test para que pues, Pero entonces ya tendrías que demostrar que ellos tienen el conocimiento aplicado y que lo aplican, no solo un cuestionario de... Esa es buena, claro, se quedaría la trampa. Claro, pero aquí es como si por ejemplo Hombre, haces... tú cuando contestas a una cosa, esta es la pregunta que habéis puesto de, Claro. de utilizo cloud, pues, claro, seguro que el que ha contestado Sabe la cuál es primera la buena. respuesta, claro, sabe cuál es la buena, pero él quiere que le digas cómo está, no quiere sacar una buena nota. Eso es. Pero si Es tienes un un examen, certificado, igual pues, si no, eso no, va a valer, no, porque tiene un sí. ISO, ¿no? Si eso va a valer para conseguir proyectos a terceros o ciertas cosas, pues la gente diría, bueno, voy a poner... También hay que tener en cuenta que estos datos seguramente sean privados en todos los casos, ¿no? O sea, con los registradores o a cualquier empresa no le molaría que sacáramos sus miserias ahí. Si te fijas en el cuadro ahí pone banca, seguros, telco. No ponemos este cliente, No, hombre, claro. este cliente, este cliente. Yo tengo una pregunta. El BCMA es para... O sea, es como el primer acercamiento al cliente. Bueno, el primer acercamiento es un trabajo para engancharle, o sea, decirle cómo está, ayudarle, pero también para engancharle. Además, ¿habéis pensado si el colegio o Carrefour o lo que sea luego os compra lo que le estáis vendiendo ahí? O sea, ya no te TMA, sino las conclusiones. Dice, vale, pues sí, toma, te contrato para que me ayudes. Si esto va a tener, pues, si una opción en la aplicación para que vean cómo van mejorando gracias a vosotros en la puntuación o algo así. Es un tema que me ha apuntado justo al empezar la reunión de hacer. Estaba pensando en algún tipo de volcado de todas estas soluciones, volcarlas en un tablón de Kanban o en algo tipo Jira, en el que luego poder hacer seguimiento de si se hacen o no se hacen. No está hecho por él, pero sí sería interesante, claro. O sea, al final ver cómo mejoras y cómo... O incluso darle la herramienta, para mí darle la herramienta de seguimiento. Imagínate que volcamos todas las soluciones en un tablón Kanban o algo así, pero, y que poco a poco las vayan pasando lo que sea, ¿vale? Podamos ver en tiempo real si realmente van pasando o no. Pues una buena evolución. Todo hay que madurarlo, pero sí. Yo tengo otra. Las respuestas que les ponéis salen de un bunch de respuestas o se las personalizáis a cada
cliente que le hacéis en el tema. Quiero decir, por ejemplo, tiene un 38% en innovación y ahí ponéis para cada subcategoría tu solución es esta, tu solución es esta. ¿Es tu solución, independientemente de que seas Carrefour, Colegios Registas, es esta o es personalizada para Está personalizado, o sea, el cuestionario es genérico, pero el análisis que se hace es personalizado. Por eso hay una persona también sentada al lado de cada test que se pasa, recopilando pues estos comentarios, estas dudas, estas notas que luego nos permiten tener criterio para decir, pues es que realmente estás haciendo esto mal porque no has tenido esto en cuenta o porque tienes este problema. Ese es el valor que les da a ellos, claro, que es personalizado. Entonces, no vamos a pararnos en la redacción, pero la redacción es a medida, con su lenguaje, con su contexto. Puedes hablar con ellos. ¿Las apuntáis? El que está haciendo el test apunta... Sí, esa es la idea. Pues imagínate, nosotros a Mutua en concreto tenían SVN, le recomendamos ir a JIT para ciertos casos, pero nos estamos encontrando en BVA, tienen Bitbucket. Pues joder, les vale, no les vamos a recomendar ir a JIT si tienen Bitbucket, con lo cual sí que hay personalización en función de las soluciones que tengan o de dónde quieran ir o de qué tecnologías tengan, ¿no? Porque las tecnologías que nosotros les proponemos para hacer las pruebas automáticas no van a ser las mismas si utilizan Java, que si utilizan .NET, que si utilizan Python, que... Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos y lo dejamos aquí.